Hola, buenas, soy Taliesin, bienvenido una vez más al canal. Si es la primera vez que estás por aquí, te invito a que des una vuelta al canal y si te gusta, ¿por qué no? Quedarte, suscribirte y dar likes a todos los vídeos que te gusten. Bueno, hoy quería hablaros de un tema y sería hablar un poco más de historia. Sería una nueva sección que voy a hacer, digamos, sobre brujos famosos y reales, porque me parece que para saber a dónde vamos, también hay que saber de dónde venimos. Entonces, hoy hablaremos, cómo no, de un brujo real y quizás uno de los más conocidos y reconocidos en el mundo de la Wicca. Os hablo, por supuesto, de Gerald Gardner. Gerald Gardner es quizás uno de los hombres o brujo más reconocido, pero también más criticado en el mundo de la brujería y hechicería y de la Wicca. Como sabéis, Gerald Gardner ha fundado la Wicca moderna en los años 50. Para algunos era un hombre con gran visión y creatividad, y para otros un estafador. Para unos era un hombre con mucho valor por intentar hacer conocer una religión, unas prácticas en momentos muy complicados en la historia. Y para otros considerado, como dije, un estafador y sobre todo manipulador. Gerald Gardner fue famoso por escribir sobre todo dos libros, que es la Witchcraft Today, la brujería el día de hoy, no sé cómo se traduce, y The Meaning of Witchcraft. Estoy leyendo porque no me sé los nombres en inglés. Los dos libros fueron escritos en los años 50. Estos dos títulos inspiraron al crecimiento y al desarrollo de muchas tradiciones wiccanas que hay hoy en día, tanto como en Europa, en Inglaterra o en Estados Unidos. Gerald Gardner nació el 13 de junio de 1884 en una pequeña ciudad norteña de Inglaterra, cerca de Liverpool. Proviene de descendencia escocesa y de muy buena familia. Gerald Gardner es el tercero de tres hermanos, tenía dos hermanos mayores, pero fue bastante distanciado de ellos por su problema de asma. Posteriormente, en su juventud, fue a vivir en Sri Lanka, en Asia, para mejorar, digamos, sus problemas de asma, y ahí practicó varios trabajos. En Sri Lanka empezó a trabajar en una plantación de té, después se trasladó a Borneo para quedarse después al final en Malasia. Ahí Gerald Gardner quedó fascinado por la cultura y el folclore de Malasia y sobre todo, como os podéis imaginar, por sus creencias mágicas y religiosas. Ahí Gerald Gardner se hizo un nombre en el círculo académico por conocimientos y investigación pionera sobre civilizaciones primitivas de Malasia. También fue reconocido como un autor de renombre en esa zona. Escribió varios libros que hizo que empezara a ser conocido en Malasia y en toda Asia. En 1936, Gerald Gardner vuelve para Inglaterra y se asenta cerca de New Forest. Gardner era un apasionado de arqueología y aunque se había retirado ya para Inglaterra, siguió viajando alrededor de Europa y de Asia Menor para seguir sus estudios en arqueología. Gardner llegó a Chipre y dice o decía que esos lugares los conocía porque los había soñado
y seguramente había estado en una de sus vidas anteriores. En el 39, Gardner empieza a estudiar, digamos, las leyendas, las historias que hay alrededor de New Forest y sobre todo de un bosque que al parecer era muy famoso por sus reuniones de brujas, de fantasmas y de espíritus. Y es cuando empezó a estudiar y a investigar sobre ese bosque que empieza a darse cuenta que todas las historias están envueltas de brujería y de hechicería. Y casi sin querer empieza a estudiar sobre el tema. A través de sus vecinos, Gardner se entera que hay un grupo ocultista llamado Comasons, una fraternidad que se hacía llamar a sí mismo la Fraternidad de Crotona. Esa fraternidad ocultista habían construido un pequeño teatro que denominaban ellos mismos el Pequeño Teatro Rosacruz de Inglaterra. Usaban ese pequeño teatro para reunirse y Gardner los conoció y les ayudó a hacer unos pequeños trabajos. Y por ejemplo, las obras que hacían esa fraternidad eran sobre todo obras sobre el ocultismo y Gardner les ayudó a montar ciertas obras. Pero dentro de esa compañía otro grupo oculto operaba. En ese grupo oculto un hombre, un miembro, se acercó a Gardner diciéndole que le conocía de una vida pasada y describiendo todos los lugares que conocía de Chipre. A partir de ahí, Gardner empezó a comunicarse y poco a poco adentrarse en ese grupo secreto que había. Ese grupo oculto decían que eran herederos de brujos y practicaban la brujería. Decían que era brujería muy antigua, ancestral, de siglos pasados. Cuando se reunían, es ahí, en ese momento, que Gardner conoce a la vieja Dorothy, Mrs. Dorothy Clutterbuck, o Book, no sé cómo se dice. Una sacerdotista conocida en New Forest y sobre todo en ese grupo oculto o ocultista. Y la vieja Dorothy, cuando conoce a Gardner, acepta iniciarle en esa vieja tradición de brujos y en su propia casa en septiembre del 39 le inicia. Gardner empieza a acumular muchos conocimientos tanto en folclore como en brujería, en magia tradicional y empieza a tener muchos artefactos objeto de la magia tradicional. Gardner siempre quiso, digamos, dar luz a esos conocimientos de hechicería al mundo, pero no era el momento porque todavía estaba vigente una ley en Inglaterra contra la brujería. Pero por suerte, en 1951, la suerte cambia e Inglaterra empieza a abolir esas leyes tan antiguas sobre la brujería y a partir de ahí Gardner se siente libre para dar a conocer todo el conocimiento que tenía sobre brujería y hechicería. Y como podéis imaginaros, en Inglaterra, en el momento que abolieron esas leyes, resurgió la gana de la gente de conocer sobre ese tema, sobre lo que llamaban la antigua religión. Gardner en ese momento llega a ser conocido por la mayor parte de todos los grupos ocultistas de la zona. Su reputación como autoridad en la brujería se empieza a extender en muchos lugares, en toda Inglaterra, y en esa época fue, digamos, ya una persona muy conocida. En 1953
conoce a Doreen Valiant, otra persona que hablaremos en otro vídeo, y ahí Gardner decide de iniciarla en su propio coven. Doreen Valiant demuestra a Gerald Gardner que es su mejor alumna y hasta le ayuda a escribir, editar y mejorar el libro que todos conocemos como el libro de la sombra. Digamos, Doreen Valiant embellece todos los rituales, hechizos que Gardner había acumulado de su antiguo coven. Lo hace más ameno y sobre todo mucho más bello de lo que tenía Gardner en ese momento. Entre los dos y sobre todo también gracias a Doreen Valiant empezaron a poner más énfasis sobre la diosa y a partir de ahí empezar una nueva forma de practicar la brujería. Y es lo que conocemos hoy en día como Wicca Gardneriana. También hay que decir que Gerald Gardner conoció y compartieron conocimiento de Crowley, otro brujo que hablaremos, que no hace parte de la Wicca, pero de renombre y muchos conocimientos. Crowley le dio muchos conocimientos a Gardner, unos pueden estar de acuerdo con ello o no, pero también es en ese momento que Doreen Valiant, digamos, limpia un poco todo esos conocimientos que para ella, me imagino, serían demasiado oscuros. En 1954 es cuando Gardner escribe su primer libro serio que conocemos hoy en día, que es Witchcraft Today. En ese libro, Gardner defiende a Margaret Morey, antropóloga, que decía que la brujería moderna no dejaba de ser la religión antigua, la religión pagana que existía ya antes de la cacería de brujas. En 1962 conoce a Raymond Buckland, otro brujo que hablaremos de él, y empiezan a escribir un nuevo libro y sobre todo Raymond Buckland será, digamos, el encargado de introducir en Estados Unidos la Wicca Gardneriana. Pero a Raymond Buckland no lo inicia Gardner, le inicia otra persona, la gran sacerdotisa que tenía en ese momento en el coven, Gerald Gardner, le inicia a Raymond Buckland. Se llama ella, si lo veo, Lady Olwen, Monique Wilson, Lady Olwen o Monique Wilson. Le inicia a Raymond Buckland porque Gardner se había ido al Líbano durante los meses de invierno. Gardner, cuando decide volver para Inglaterra, nunca llegará a conocer el impacto de su tradición en Estados Unidos, porque cuando volvía en barco, en ese momento Gerald Gardner sufre un ataque al corazón y muere ahí. El 12 de febrero de 1964, Gerald Gardner muere en el comedor del barco. Al día siguiente, Gerald Gardner fue enterrado en Túnez y solo el comandante del barco celebró, digamos, su entierro. Murió casi solo y nadie fue a su entierro. Bueno, más o menos para que os deis cuenta quién era Gerald Gardner. Os aconsejo siempre de leer, de buscar sobre brujos famosos, que sea de Wicca, de hechicería. Os dije unos cuantos nombres. Haré vídeos sobre esos nombres, tanto de Raymond Buckland, Doreen Valiant, Aleister Crowley y otros nombres, hablaremos de ellos. Será una nueva sección, más o menos un vídeo cada mes. Era lógico y casi obligatorio de hablar del primero que inventó la Wicca, inventó o creó la Wicca moderna, que era Gerald Gardner, el padre o el abuelo de la Wicca. Nada que deciros, espero que os haya gustado ese vídeo y aparte de eso, como digo siempre, feliz partida y bendiciones.